Buenas noches. Seguiremos con nuestra lectura del libro de Hechos. Vamos al capítulo 9. Entonces, empezaremos en oración. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu doctrina. Permítenos persistir en tu doctrina, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando habla coces contra el aguijón, eso es un aguijón, una especie de hierro que efectivamente tienen los bueyes cuando se ponen la yunta, y para dar vueltas tienen que adaptarse, pero si comienzan a pelear, para eso es el aguijón, para que mantengan su lomo hacia abajo y marchen y no peleen contra el aguijón. Es lo que le está diciendo aquí Jesús a Pablo, que duro le es dar coces, golpes contra el aguijón, o sea, no baja la cabeza. Pero aquí ya Pablo, pues, ¿quién eres, Señor? Cuando arranca la pregunta, ya está reconociendo que quien se dirige a él es una autoridad, y una autoridad espiritual, y que la voz que escucha es espiritual. Y aquí es cuando Jesús se presenta. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, los que estaban con Pablo también escucharon toda la conversación. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto me parece una prueba demasiado fuerte. Fíjense que nosotros hablamos el ayuno de Daniel e incluso el ayuno de Jesús, de los 40 días, y hay gente que lo programa, pero este ayuno no con propósito, pero así como se le dio a Pablo, 3 días sin ver, o sea, completamente cegado, sin beber nada, ni comer nada, 3 días. Es bastante tiempo en esas circunstancias. Creo que eso ayudó a que no siguiera dando coces contra el aguijón. Y de esa manera baja la cerviz. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, le dijo: vas a ir allá a esa casa, ahí lo vas a encontrar orando. Entonces, estos 3 días que estamos mencionando acá, Saulo se puso a orar y a entender la voz que escuchó y la presentación de Jesús, y en oración, sin ver, ni comer, ni beber nada. Su único alimento, la oración y su relación con el Señor.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? O sea, a tus santos, Señor, a tu gente, yo soy de los tuyos. Y he escuchado que él como que no, o sea, Señor, ¿sí será ese el que quieres o de pronto habrá otra opción? O Ananías comienza como esa, yo no quiero ir donde Saulo de Tarso, porque fíjense todo lo que venía haciendo Saulo. Incluso consintió el apedreamiento a Esteban. Entonces aquí entra Ananías como en esa disertación con el Señor y en esa angustia también. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, va a llevar el evangelio a todas partes y va a ser mi instrumento. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense este ser instrumento del Señor lo que implica. Pues ser un instrumento, ¿qué es? Un instrumento se toca o se puede interpretar a sí mismo. Una guitarra puede sonar sus acordes por sí misma, un piano, una batería, un bajo. ¿Por sí misma? No. Alguien tiene que interpretar el instrumento y dominar el instrumento para que los acordes sean los que tienen que ser. Aquí Pablo va a ser ese instrumento. ¿Quién lo va a interpretar? El Señor. Y es lo que ojalá nosotros anhelemos. Que el Señor permita que seamos sus instrumentos, que Él interprete sus acordes, sus melodías a través de nosotros, para que esas notas, esas palabras, ese evangelio llegue a los oídos de los demás de la manera que tiene que ser. No puede ser interpretado por nadie más, para que ese objetivo se cumpla. Pero aquí pone un ingrediente adicional y dice: la melodía es mi nombre, o sea, el nombre de Jesús. Esa es la canción que tiene que llevar, el evangelio que tiene que llevar. Para eso es instrumento, eso es uno, mi nombre. Pero además, como va a llevar mi nombre a gentiles, a judíos, a todo el mundo, yo le mostraré, además mientras lo estoy interpretando, mientras está caminando conmigo este instrumento, que es necesario. No dice que esto va a pasar, que de pronto no, que es necesario padecer por mi nombre, o sea, va a padecer. Y se lo voy a mostrar, o sea, le voy a mostrar que es necesario que así sea. Como que es el ingrediente necesario para la adecuada interpretación del instrumento y que la melodía o la canción, que es el nombre del Señor, llegue a quienes tienen que escuchar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, que nosotros podamos ser ese instrumento. Y es necesario, si vamos a hacer ese instrumento, padecer por el nombre de Jesús. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Si esa es la decisión y tomas la decisión de ser instrumento de Jesús, es necesario que padezcas por llevar su nombre. Si eres instrumento y no has padecido absolutamente nada, de pronto no estás llevando el nombre como tiene que ser. O no estás llevando el nombre.
padecer por el nombre de Jesús. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ananías ahí también estaba haciendo instrumento. También estaba haciendo instrumento. Cuán importante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, o sea, entró obedeciendo de una lo que el Señor le dijo, tienes que ponerle las manos. Él lo vio ya en una visión para que recobre la vista. O sea, Ananías sabía que lo iba a encontrar sin visión. Y Ananías además entra con palabras, hermano Saulo, después de aquí unos versículos atrás, pero Señor, este persigue tus santos, yo he escuchado como cositas de él. Ya aquí entras, hermano Saulo, hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, yo vengo a que recobres la vista, ¿no? Pilas. Y yo vengo mandado por el Señor Jesús. Tú ya hablaste con Él, ¿cierto? Ya te dijo a lo que venía yo. Pero además vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién sabe Pablo cómo entendió eso? Pero él llevaba 3 días en oración, sin comer, sin beber y sin ver absolutamente nada. Y sabía que eso venía de Jesús, a quien ya reconocía como Señor. Y le había sido advertido que eso iba a pasar. ¿Qué se podría imaginar? Pues que tenga que suceder lo que tenga que suceder. Ya empecé a padecer por su nombre. Y no le predicaba al primero, pero ya empecé a padecer por su nombre. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense cómo acá el requisito de recibir al Espíritu Santo en todo lo que hemos leído en Hechos va de la mano del bautismo. Hay que bautizarse y se recibe el Espíritu Santo. Y recibes la vista, y recibes una misión, y recibes la responsabilidad de padecer por el nombre de Jesús. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, o sea, se fue con toda. Ustedes vieron que yo era el que perseguía, ahora les voy a hablar de los que perseguía por quien los perseguía en las sinagogas. O sea, no se fue por ahí como con timidez, ¿no? De una vez a las sinagogas, donde se habla de Dios con autoridad, con el respaldo en ese momento de los rollos. Pues allá, como él era fariseo de fariseos, pues se metió, como tenía autoridad para hablar, pero arrancó de una vez a hablarles de Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios, ya, sin miedo. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Pues este no era el que los perseguía y como que a todos los encarcelaba y los sacaba de la casa. Familias enteras, y ahora está hablando en ese nombre. Está como raro. Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, pensaron que estaba haciendo como una trampa. Viene, habla de Jesús, y el que diga que está de acuerdo de pronto se lo lleva arrestado. Yo lo hubiera pensado. Yo hubiera pensado, oiga, este viene acá, venía persiguiéndonos. Esto es como trampa. Esto es como trampa. Pero fíjense acá lo que dice en el siguiente. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, le tocaba esforzarse todavía más para que no pensaran que era una trampa, que era genuino lo que estaba diciendo y que efectivamente Jesucristo
era el Hijo de Dios. Todo el esfuerzo ahí, completo, para cambiar su muy deteriorada y no gratis imagen al respecto, como perseguidor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Raro, ¿no? Es como que siempre se reunían para resolver. Oiga, entonces, ¿a qué cristiano nos va a tocar matar en esta oportunidad? Cuando encontraban la prédica de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo y las obras de Jesucristo a través de sus instrumentos, la solución, hay que matarlo. ¿A quién? Al que sea que esté predicando. Si es Esteban, si es Pedro, ahora Pablo, que acaba de arrancar, ¿no? Acaba de empezar. Y ya, nada, toca matarlo. Toca matarlo. Esa es la solución en el Consejo de Judíos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. O sea, se enteró, me quieren matar. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Se me dice todo el tiempo en guardia para ver cuándo aparecía para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí pensaban algo no muy ministerial, pero decía, oiga, las canastas de esa época eran como de muy buena calidad, ¿no? De resistir un hombre adentro, poderlo bajar por un muro, sacarlo a escondidas. Pero entonces ya los discípulos le creían, estaban con él. Sabían que él estaba dispuesto a morir por Jesucristo. Ese es el sello de un discípulo. ¿Eres discípulo? Como lo pregunté unos capítulos atrás. ¿Eres discípulo? Uno de los sellos de ser discípulo de Cristo es que estamos dispuestos a morir por Cristo. Ese es el sello del discipulado. La doctrina, conocer la palabra, como lo hemos visto, y este último, que ha pasado en todos, los que son discípulos, están dispuestos a morir por él. Y aquí no había dudas. Los discípulos decían, este es otro discípulo, está dispuesto a morir por Cristo, está dispuesto. Contraseña, estoy dispuesto a morir por Cristo, es discípulo. Ahora demuéstrelo, lo demostró. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Por justa razón, ¿no? No creyendo que fuese discípulo. Fíjense aquí la aclaración que hace. Los de Damasco dijeron, no, este es discípulo, está dispuesto a morir. Los de Jerusalén todavía no tenían claro, este como que no es discípulo. Sí, ya habla de Cristo y todo, pero como que no es discípulo. O sea, no todo el que predica de Cristo está dispuesto a morir por Cristo. Ellos tenían esa duda. Por eso decían, no creyendo que fuese discípulo. No sé, Rick. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí es donde dicen, no, entonces es discípulo. Alguien está dando testimonio de él. Acuérdense que el mismo Jesús dice, nadie da testimonio de sí mismo. Aquí Bernabé da testimonio de Pablo y de su discipulado. ¿De qué es discípulo? Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos, adivinen qué, procuraban matarle. Raro, ¿no? Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién trae la fortaleza a la iglesia? ¿El pastor que está de turno? ¿El sacerdote que está allá arriba? Fortalecidas por el Espíritu Santo. En la iglesia tiene que estar el Espíritu Santo. ¿La iglesia de quién? De Cristo. ¿Integrada por quiénes? Por sus miembros, que son quienes, a la vez, sus instrumentos, que además son ¿qué? Sus discípulos. Así de simple. Así de simple se entiende, no es tan simple vivirlo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Fíjense cómo el levántate es frecuente cuando se está en la presencia del Señor. De las primeras palabras que el Señor dice a la vida de sus discípulos, o de quienes sana, o de quienes están delante de él, es levántate. A Pablo, ¿qué le dijo? Levántate. A Ananías, levántate. Ahora, a través de Pedro, a este paralítico que llevaba así 8 años, levántate. Y hoy nos dice a cada uno: levántate, levántate. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Levántate. Si decimos como Pablo: heme aquí, Señor, levántate. Como Ananías: heme aquí, Señor, levántate y hazme caso. Viene una instrucción. Y le vienen, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Quieres que otros se conviertan al Señor por tu causa? Levántate. ¿De qué? De donde estás. Donde estés ahí caído, levántate. Deja que el Señor te levante, te saque de ahí, que todos lo vean y conozcan al Señor. No es fácil, pero el Señor nos lo está diciendo hoy. A mí me lo está diciendo hoy. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta Tabita no sabía qué era, y Dorcas tampoco sé qué es. O sea, la traducción tampoco me ayuda, pero si mal no estoy, era algo como dulce, como Dorcas quería decir algo como dulce, algo así. Pero lo dejamos de tarea. ¿Qué es Dorcas? Creo que era algo como dulce, algo así, agradable. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, o sea, hacía obras sociales. O sea, era valiosa socialmente. Conocemos como personas de alto valor social por lo que hacen por la comunidad. Esta Tabita era una de ellas. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, adivinen qué le dijo: levántate.
Otra vez, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y ahí termina Hechos capítulo 9. Bueno, el Señor nos invita aquí a muchas cosas, muchísimas cosas, dentro de este discipulado. Sello del discípulo, estar dispuesto a morir por Cristo. Aprender la doctrina como lo vimos con los anteriores. Ser testimonio, escuchando la voz del Señor, levantándonos, permitiendo por medio del bautismo que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Y ser instrumentos interpretados por el Señor. Sus instrumentos. Los acordes de nuestra vida tienen que ser los que el Señor da a todos a través de nosotros. Y nos toca levantarnos. No olviden que sobre sus vidas hay promesas que vienen desde arriba. Una buena noche.